Soy del estado de Puebla, y lo que a continuación les contaré es una leyenda que sigue viva mi pueblito desde épocas remotas e involucra directamente a mi familia, a mi tía Rufita para ser exactos, quien es bien recordada por todo el pueblo y la familia por lo mismo. Corría el año de 1862, y en el pueblo aún se encontraban presencias militares del gobierno centralizado. La ciudad aún se encontraba manipulada por la gente adinerada, quien tenía suficiente poder para hacer y deshacer de forma impune. Afuera del pueblo vivía mi familia. Ellos vivían humildemente trabajando en el campo, criando animalitos, y también se dedicaban a la albañilería. A pesar de que el abuelo tuvo 6 hijos consecutivos, la última había sido una preciosa niña. Ella era mi tía Rufita. Su belleza era tan descomunal que mucha gente hacendada con bastante dinero se había acercado a la familia de mi abuelo para literalmente comprar a mi tía. Pero mi abuelo quería mucho a su hija, y a pesar de que en esos tiempos era común que la gente pobre quisiera comprometer a sus hijos con algún partido adinerado, mi abuelo era diferente, y él le tenía mucho respeto a sus hijos, al grado de dejar que ellos pudieran elegir libremente con quién hacer su vida. Mi tía Rufita, al ser una linda adolescente, comenzó a ser cortejada por un joven de nombre Baldomero, que era mejor conocido como Baldo. Ambos jóvenes se habían enamorado perdidamente, debido a que habían coincidido trabajando como lavaplatos de una concurrida cantina del poblado. Para esas fechas se sentía un ambiente hostil por esos lugares. Si bien no era un hecho confirmado, se corría el rumor de que México entraría en guerra con Francia y que el ejército francés ya se encontraba en tierras mexicanas. Pero como les había comentado, hasta ese momento todo eran solo rumores, y esto a razón que las noticias no fluían con tal facilidad como hoy en día. Sin embargo, la gente comenzaba a sospechar de ello, puesto que miembros evidentemente extranjeros habían comenzado a llegar de poco a poco, al menos en mi poblado. El primer gran pelotón del ejército rival se trató de un grupo de militares franceses que fue a beber y a divertirse en la cantina donde trabajaba mi tía Rufita. Aquellos rufianes, con aires de superioridad, habían bebido hasta emborracharse, y a la hora de pagar las cuentas se negaron a ello. Y debido a que estaban fuertemente armados, amedrentaron a los dueños, quienes les cobraban desesperadamente la fuerte suma que habían consumido. Adicional a ello, los franceses también habían hecho un desmán con muchos destrozos en el sitio. Pero a fin de cuentas, y con tal de evitar problemas, el dueño de la cantina decidió de cobrarle a los militares, y estos entre burlas se retiraron de la cantina. Pero para la mala suerte de Rufita, el fin de su turno coincidía con la retirada de aquellos malhechores. Desde un principio los hombres comenzaron a hablar en un español deficiente a Rufita, pero ella, asustada, solo apresuró su camino. El sol estaba a punto de esconderse y su camino era largo, considerando que vivía a las afueras del poblado. Los hombres, lejos de desistir, comenzaron a seguir a Rufita, la cual, al sentirse asediada, aceleró el paso hasta el grado de correr. Aquel pelotón de militares franceses hizo lo mismo, aunque el hecho de que estaban alcoholizados daba una ligera ventaja a favor de la mujer. Por un buen rato la adolescente corría, y el pelotón corría detrás de ella. Lo más indignante del caso era que la gente que propiciaba aquella persecución no hacía nada al respecto, quizás por miedo o simplemente por indiferencia. Solo miraban el sufrimiento de la mujer ante la persecución de esos bárbaros. En la cantina aún se encontraba Baldo, el cual seguía en turno, y en ese mismo lugar se había armado un revuelo por todo lo que había ocurrido. Y a partir de ese momento, todo aquel que llegase comentaba que había una mujercita que era perseguida por el pelotón francés. Al escuchar con tanta insistencia que cada persona que llegaba a la cantina hablaba de la mujer perseguida, Baldo, usando su instinto de novio, abandonó sus labores y salió de la cocina para preguntar qué era lo que estaba sucediendo, hasta que un hombre le dijo: Un grupo de soldados franceses
fuertemente armados, se encuentran persiguiendo a una joven dama. Creo que se trata de la muchacha que trabaja acá en la cocina. Al escuchar eso, Baldo comenzó a temblar y soltó un plato que aún llevaba en manos. El dueño de la cantina, al ver eso, trató de reprender a Baldomero y lo amenazó con cobrarle el precio de una vajilla entera, pero este simplemente ignoró al señor y salió corriendo a auxiliar a su amada. La joven Rufita al fin había logrado meterse al sendero oscuro y boscoso que la llevaba hacia su casa, pero para su mala suerte, se encontraba bastante cansada y sus piernas ya no le alcanzaban para realizar otra larga corrida. Por su parte, los soldados, quienes eran hombres entrenados y a los que ya se les había bajado la embriaguez, corrían a paso cada vez más rápido, y así fue hasta que dentro de pocos minutos ya se encontraban pisándole los talones a la bella fémina. Uno de ellos la tomó del cabello y la jaló con fuerza hacia él. La joven gritaba, pero en medio del bosque iba a ser difícil que alguien la escuchara. Aquel hombre le lanzó una bofetada y la pobre mujer cayó con el labio partido y ensangrentado. En ese instante, otro miembro del pelotón se fue encima de ella intentando despojarla de sus ropas. Pero justo en ese momento, un estruendoso sonido los puso en alerta. Detrás de ellos algo había caído desde las alturas de un frondoso árbol, y en medio de la oscuridad pudieron escuchar cómo un gran animal jadeaba y rugía con mucho odio. Mucho antes que los hombres pudieran mirar hacia atrás, aquella bestia tomó con su imponente mano la cabeza del soldado que se encontraba sobre Rufita y lo presionó con una fuerza descomunal hasta hacerla estallar para después aventar el cuerpo a varios metros lejos de ellos. Al ver esto, los demás soldados dispararon con sus bayonetas al tiempo que también intentaron herir a la bestia con las afiladas puntas de sus armas, pero todo fue en vano. Las balas no hacían daño alguno a aquel ser, y bastó con que éste lanzara 2 manotazos para que con sus filosas garras desfigurara el rostro de 2 soldados, quienes tuvieron una horrenda muerte instantánea. Al ver que no había manera de ganarle a la bestia, los soldados huyeron dispersándose por el bosque, y aquel ser con aspecto de perro lobo, pero de complexión humanoide, comenzó a perseguirlos hasta darles caza. Algunos se guardaron de cerca, y la bestia no los había podido ver, pero los gritos de auxilio de la mujer habían sido escuchados, y sus hermanos acudieron a su salvación y masacraron a machetazos a todos aquellos soldados que aún permanecían escondidos por los rumbos. Cabe mencionar que estos ya no se defendieron, se encontraban sumidos en un trance emocional. A lo lejos aún se podía escuchar los gritos de los soldados que aún permanecían en el bosque, siendo devorados por la bestia. Y de esa forma, Rufita fue rescatada por su padre y por un imponente ser poderoso y desconocido. Se dice que hubieron 2 soldados que lograron escapar de aquella masacre, y fueron justamente ellos que a unos pocos días antes del 5 de mayo, alertaron a su capitán y le informaron de las bajas a manos de una criatura. El capitán se mostró dudoso ante lo que los soldados comentaban, pero les dio el beneficio de la duda. Lo primero que pensó era que por orgullo tenía que vengar a sus soldados, y fue por eso que envió en búsqueda de venganza a parte de su escuadrón élite, los Zuavos, quienes eran hombres fuertemente entrenados con la única finalidad de destrozar al adversario. Fueron 5 hombres que se envió en búsqueda de venganza. 4 eran de la ley de los Zuavos, y uno más era un soldado, quien fue testigo de la masacre. El escuadrón se dirigió directamente a la cantina del pueblo, lugar donde pidieron referencias sobre Rufita. El dueño les dio un mapa donde vivía la mujer, y les dijo que desde ese día ella no había regresado a trabajar. Ellos no creyeron lo que el cantinero les dijo, y sin remordimiento alguno le dieron un balazo en la cabeza. Con la ayuda del mapa se guiaron hacia donde Rufita vivía. Ellos, al llegar a los alrededores de la casa, usaron tácticas militares para preparar una pequeña emboscada, pero no contaban con que los hermanos de la chica ya se encontraban preparados. Anticipándose a cualquier represalia de venganza por parte del ejército francés, el soldado,
así como la fuerza elite se dividieron para atacar por separado, y cada uno corrió con una suerte diferente. El primero en caer fue el soldado. Al intentar llegar silenciosamente a la casa, uno de los hermanos, quien ya se había percatado de sus movimientos, le soltó a sus 6 feroces perros cazadores. Estos atacaron directamente a aquel soldado. Dentro de su defensa pudo matar a 2, pero ya no pudo contra la ira de los otros 4, y murió devorado por aquellos hambrientos animales. El segundo en caer fue un miembro de la fuerza de élite. Debido a la oscuridad del sitio, no se percató que era vigilado por uno de los hermanos de Rufita, y justamente llegó a una zona cundida de trampas que les servía a los chicos para cazar animales del bosque. El hombre inocentemente caminó por el sitio, y fue cuestión de minutos para que una de esas filosas trampas la aplastara al pie, provocando que éste cayera herido y desangrándose. Antes que éste intensifique los gritos, uno de los hermanos que lo vigilaba corrió hacia él y le cayó a machetazos. El resultado fue mortal para aquel soldado de élite. Ahora solo quedaban 3 soldados. Estos estaban muy bien armados y entrenados, pero a favor de la familia de Rufita estaba el conocer el sitio y, por supuesto, el factor sorpresa. Desafortunadamente, la familia también tuvo pérdidas. Uno de los soldados caminaba hacia la casa y de repente simuló que había sido víctima de la mordedura de una serpiente. El hermano de Rufita veía muy meticuloso lo que ocurría y esperó que el soldado ya no presentara movimiento. Entonces fue cuando acudió con su machete para rematarlo, pero para su sorpresa, aquel soldado solo había usado esa estrategia para lograr que el chico se acercara, y una vez ya cerca, aquel soldado le clavó la bayoneta que le entró por la garganta y le salió por la boca, teniendo así una horrible muerte. A pesar de las estrategias de los hermanos, su suerte poco a poco comenzó a acabar contra los soldados de élite, y así como cayó el primero, fueron 2 hermanos más quienes sucumbieron ante la fortaleza de los suavos. Llegó el momento en el cual los 3 hermanos restantes se encerraron en la casa junto con Rufita, nada más esperando para defenderse como sea posible. Los 3 soldados restantes lograron llegar a la casa y comenzaron a golpear la puerta con fuerza para derribarla. Rufita y sus hermanos lloraban desconsolados, conscientes de que muy probablemente no saldrían vivos de esa. Los hombres al fin derribaron la puerta, inspeccionaron toda la casa y dieron con sus presas. Aquellos 3 hombres les dieron una brutal golpiza a los chicos, y al ver a Rufita con tal belleza, decidieron abusar de ella frente a sus hermanos para hacerlos sufrir primero y después asesinar a todos. Los hombres se turnaron y estuvieron a punto de consumar su objetivo, cuando repentinamente a las afueras de la casa escucharon un imponente aullido. Ellos no sabían de qué se trataba. Habían escuchado vagamente la historia del soldado que se había enfrentado a la bestia, pero la habían tirado de loco. Ellos, aún así confiados en su poder de batalla, desestimaron el poder de la bestia. Sin embargo, en muy pocos minutos cambiaron de parecer, puesto que desde una de las ventanas entró una gran piedra a manera de proyectil que impactó directamente en la cara de uno de los soldados, el cual tuvo una muerte instantánea con el rostro destrozado. Esto puso en alerta a los otros 2 soldados, quienes sin saber lo que ocurría salieron de la casa y ver contra qué se enfrentaban. Aquella salida fue lo último que hicieron en sus vidas, puesto que aquella majestuosa bestia, al verlos salir, los tomó a ambos del cuello y comenzó a azotarlos el uno contra el otro, como si simulara aplaudir con ellos. Un gran charco de sangre fue el resultado de esa espantosa muerte, y después de ello, la bestia comenzó a devorar a sus presas, para después emitir un descomunal aullido e irse corriendo del sitio, perdiéndose entre la oscura inmensidad del bosque. Pasaron aproximadamente 2 horas y Baldo llegó a la casa con ayuda. Entre ellos, había un médico quien checó a los hermanos, así como a Rufita, y se cercioró de que todo se encuentre bien. Rufita miraba a Baldo con ojos de amor y de agradecimiento. A ella no le cabía la duda de que él era aquel nahual que la había salvado. La historia de la bestia se hizo viral en todo el pueblo, y nadie dudaba de su existencia. De lo contrario, no veían la forma de cómo una familia de campesinos
pudo derrotar a un grupo de élite del ejército francés. Al poco tiempo en el poblado se supo que aquel ejército francés plagado de fuerzas de élite y soldados bien entrenados había caído en combate en manos del general Ignacio Zaragoza y su humilde ejército de personas poco entrenadas y armadas, pero con gran enjundia y orgullo de defender su patria. Al pasar de los años, Baldo y Rufita se casaron y formaron una familia con varios hermosos hijos. En su lecho de muerte, habló de algo que nunca había querido hablar con la familia, del ataque francés y su encuentro con el nahual. Desde aquel día, nunca me salió de la cabeza de que Baldo había sido aquel gran nahual que nos salvó de los franceses, pero poco antes de que Baldo falleciera, le agradecí por haberme salvado la vida. Algo que nunca había hecho porque no quería incomodarlo, por su condición de ser híbrido. Sin embargo, y para mi sorpresa, él no sabía de lo que yo le hablaba y me dijo algo que me dejó helada. Mi hermosa Rufita, discúlpame por lo que te diré, y espero que eso no cambie nada entre nosotros, pero yo no soy esa bestia de la que hablas. El día que los franceses querían secuestrarte, yo salí corriendo de la cantina con la intención de salvarte, pero cuando llegué tan cerca del ejército francés, sentí un miedo incomprensible, y considerando que difícilmente yo solo pudiera haberlos vencido, mejor huí del sitio, y regresé por ti solo cuando supe que por alguna extraña razón, tus hermanos y tú habían podido derrotar a los soldados. No me molesté por lo dicho por Baldomero. Él en todos estos años había sido una hermosa persona conmigo, y de nada valía molestarme con él en su lecho de muerte. Pero luego de sacar mis conclusiones, pude darme cuenta que la bestia era mi padre, y aquel linaje de nahuales estaba dentro de mi familia, y seguramente al igual que mi fallecido padre, alguno de mis hijos o sobrinos, posiblemente sea una bestia esperando que llegue el momento para convertirse, y solo espero que cuando eso ocurra, utilice su condición para proteger a mi familia. Hola amantes del terror, por esta ocasión le quiero mandar un afectuoso y especial saludo a la familia Guatemala, en especial a Irene, a Vanessa y a Salvador. Muchas gracias por escucharnos. Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.